Shalom a todos desde la Escuela de Cábala. Para mí un placer siempre conversar con Annette Pierre, amiga, profesora de la escuela, una mujer ahí muy poderosa desde México. Annette, bienvenida. Y a mí me interesa mucho hablar del tema de la era mesiánica. Es un tema que, bueno, todos aquellos que estamos en la Cábala aparece permanentemente porque es el Tikkun Olam, ¿no? La rectificación del mundo. Y si estamos haciendo Tikkun personal, cómo no estamos trabajando por el Tikkun Olam, es casi simultáneo. ¿Qué piensas de la era mesiánica? ¿Qué ideas tienes sobre este tema que además teológicamente da lugar a mucho debate? Shalom, Mario, feliz de estar contigo. Siempre es un placer verte, participar en tu escuela. La realidad es que yo siento que estamos viviendo una época de gran transición, de muchos cambios, y en el concepto judío clásico, la era mesiánica es un periodo de transición donde la conciencia comienza a florecer y a cambiar. Y obviamente yo siento que lo que estamos viviendo a nivel político, económico, temas de género, temas de polarización, todo lo que estamos viviendo hoy en día en cualquiera de las latitudes del mundo, a mí me figura como que estamos viviendo esa transición llamada la era mesiánica. Por lo tanto, pues a mí es un tema que recurrentemente lo encuentro atractivo porque tomando en cuenta ciertos textos, particularmente el Talmud, el Midrash Rabbah, el Pirkei de Rabbi Eliezer, ciertos textos hasídicos, yo siento que se está aproximando de manera rápida y vertiginosa un cambio muy, muy importante. Estamos viendo un mundo realmente eh, transicionando, un mundo cambiando, un mundo evolucionando, y creo que lo estamos viviendo. Lo que pasa es que siento que la gente que vive algo de cerca, muchas veces no se da cuenta lo que está viviendo. Pero con ciertos textos que nos han acompañado, yo creo que estamos entrando en una época muy interesante. Hay un concepto que me llama siempre mucho la atención. Bueno, son dos conceptos, pero están unidos, ¿no? Uno es en el año 6000 se inaugura la era mesiánica, quiere decir que nos faltan 200 y algo más de años. Y luego, más allá de que en el año 6000 se inaugure o no se inaugure, ya veremos, otro concepto que es muy interesante, que son los pasos del Mesías, ¿eh? Algunos lo llaman los talones del Mesías, como la última parte del sexto milenio que estamos recorriendo. ¿Tú qué piensas de esto? Es decir, ¿sientes que estamos en los talones del Mesías o no? Tomando en cuenta entrar a ver si hablamos del Mesías personal o de la era mesiánica, después ahí tendremos mucho para hablar, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que, según el Talmud, en la Masejet Sanedrín, es un tratado muy interesante que habla mucho de esta época. Habla de cómo cada día de la creación tiene un equivalente a un milenio de historia. Y conforme nos vamos acercando al sexto milenio, al final del sexto milenio, ahorita estamos en el 5785 y nos estamos acercando, empieza a haber ciertos cambios y ciertas transiciones y ciertos elementos que los llaman explícitamente el Ikveta Meshija, que es talón mesiánico. ¿Por qué hablar del talón y por qué no hablar de la cabeza? ¿Por qué no hablar del talón? Entonces, yo creo que es en nuestra imaginación cabalística que tenemos. Cada etapa de la creación ha formado, reencontrado y cómo reestructurar a este Adán que tiene que hacer el ticún del Het, del primer momento donde el hombre cayó con el Etzadat. Y el talón, pues es la parte como final, como que es la parte última, tomando en cuenta que empecemos por la cabeza, digamos que ya se rectificó eso, estamos llegando a la parte del talón, del Ekef, y ese Ekef es muy delicado porque en el talón también está en mucha vulnerabilidad. Cuando se llega a formar ese momento del talón, entonces es un periodo que nosotros identificamos con un periodo mesiánico. No es que el Mesías va a llegar o va a ser un momento exacto, sino que
se convierte como un trabajo de parto. Así lo describen los cabalistas, así lo describen los rebes hasídicos. Uno llega, está teniendo su embarazo del primer trimestre, segundo trimestre, y de pronto ya termina sus 40 semanas óptimas o está llegando al final y empieza a tener como momentos de incomodidad, contracciones y momentos de paz, y momentos álgidos y momentos tranquilos. Y eso se llaman los dolores de parto mesiánico, porque es un periodo de tranquilidad y álgido, como un trabajo de parto. Y yo creo que estamos viviendo una época que de pronto se calman las cosas y otra vez, y se calman y otra vez. Y cada vez, para que haya un buen trabajo de parto, tiene que llegar un momento donde empieza a volverse muy constante las contracciones. Por lo tanto, pues yo creo que ese tema de los 6000 años es el tema, es el momento como hasta ese momento máximo va a pasar. Hay una profecía que dice que todo lo que Dios prometió positivo siempre sucede. En cambio, cuando es algo negativo, puede haber ahí una duda si va a suceder o no va a suceder. La era mesiánica es la era esperada para toda la humanidad, para judíos, para cristianos, para islámicos. Cada quien tiene una versión un poco distinta, pero al final de cuentas, cuando la estamos viviendo, como que se empieza a volver como evidente para todos. 6000 años es el tope. ¿Quién sabe qué tan bien estamos contando los tiempos? Hay controversias talmúdicas si estamos en el año que decimos que estamos o estamos quizás 70 años más. Ahí hay una controversia desde la época de Purim. Y lo interesante es que lo estamos viviendo y mientras lo estamos viviendo, quizás está sucediendo. Por lo tanto, pues yo creo que es un tema, a mí me apasiona. ¿Tú qué Sí. opinas? Bueno, mira, nos apasiona tanto en la escuela que te hemos traído aquí para un curso, que va a ser la era mesiánica, y al final de los tiempos desde la Cábala. Así que hay mucha pasión sobre esto, pero a mí me gustaría preguntarte, no solamente desde el punto de vista de lo que tú piensas, sino también del programa de este curso que estamos planteando. ¿Será un curso que va a ir exclusivamente por la Cábala o se tratarán problemas teológicos? ¿Cuál va a ser el contenido, digamos, del programa? Sí, pues yo creo que tiene un poco el contexto histórico y también estoy tomando mucho en cuenta, obviamente, ciertos textos de Kabbalah clásica que, que hemos tratado en tu escuela, que son temas muy fascinantes, entre ellos el concepto de que la era mesiánica no es así como, ah, ya llegó el Mesías, no. El concepto de la era mesiánica es un cambio de conciencia que se está gestando en diferentes grupos humanos y estos cambios evidentemente están de la mano con lo que estamos viendo frente a nosotros, con la historia. Por ejemplo, el tema de la equidad femenina. Siempre la mujer estuvo como una figura que estaba atrás. Y hoy en día la mujer empieza a gestar una, una presencia y una participación y empieza a crecer en altura. Y es muy interesante porque existen tratados enteros de cómo la era mesiánica tiene que ver con la equidad de género. Y eso es un tema que es muy interesante porque estamos viendo mucho tema con el género, mucha confusión, mucho empoderamiento. Hay muchos elementos que se están jugando, que lo estamos viviendo y la Kabbalah clásica los toma en cuenta. Otro elemento sumamente interesante es que estamos viviendo épocas de guerra y siempre que hay guerra, la guerra no es nada linda ni nada deseada. La guerra, como el mal, siempre trae cambios, es un elemento transformador. Y las guerras que estamos viendo hoy son guerras muy evidentes en bloque, como que estamos viendo un mundo convulsionado para un lado y un mundo convulsionado para el otro lado. Israel siempre está en medio de todo como el factor que está haciendo esos cambios. Y lo interesante es que la era mesiánica está unida al concepto de ciertas guerras, como la guerra de Gog y Magog,
la guerra que está contenida en los textos como Zacarías, Zacarías y Yehezkel, y de pronto como que los textos apuntan a exacto lo que está pasando. Para mí se ha vuelto como ver las noticias, ver la parashá y ver estos textos, se está volviendo como con penetración de información. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta siempre a la Torá, al Tanaj, vamos a usar un poco de textos talmúdicos, porque el Talmud siempre es como esa visión interesante que nos plantea, y obviamente vamos a tomar en cuenta textos de Kabbalah clásica. eh, Particularmente vamos a usar unos textos de unos rabinos que vivieron en Europa en los años 500, 600, 700, y básicamente hablan específicamente de lo que es la era mesiánica, este periodo, y un concepto fascinante que se llama Quetzayamim. Quetzayamim es el final de los tiempos y no es una época donde se acaba el mundo, no tiene que ver con la visión apocalíptica cristiana, sino la palabra Quetz aparece por primera vez en la Torá cuando Jacob va a morir y él ve toda la historia, se le revela y le quiere platicar a sus hijos cuál va a ser el final, como diciéndoles, les voy a decir que al final todo va a estar bien. Y aparece el concepto de Ketz, y el concepto de Ketz es fascinante porque no es el fin de los tiempos y de la humanidad y es el fin del mundo físico, más bien es el fin de una conciencia que es la conciencia con la que hemos vivido, de las jerarquías, la conciencia del egoísmo, la conciencia del materialismo, una conciencia muy física, y va a haber la transición llamada era mesiánica, que nos va a llevar a una conciencia más elevada, donde realmente simplemente el mundo va a ser el mismo, pero cuando nosotros tenemos otra conciencia, nos damos cuenta que el mundo es increíble. Así que creo que muy completo. Nosotros en la historia, ¿no? Tenemos como muchas, claro, el mundo judío tiene muchos siglos y por lo tanto hubo muchos cambios también en los conceptos de era mesiánica, ¿no? Yo estoy tratando de pensar, por ejemplo, los esenios con los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, que de ahí sí hay como una especie de equivalencia con lo que fue la apocalíptica cristiana posterior, pero esa apocalíptica esenia no estaba dentro de la tradición hasta que se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Así que nuestra apocalíptica o nuestra redención es más bien farisea que esenia. Con lo cual quizás marcamos una diferencia entre la apocalíptica cristiana y la era mesiánica judía, pero tenemos que tomar en cuenta esa apocalíptica de los rollos del Mar Muerto que marcaban cierta diferencia, porque era bastante dramática como la explicaban o como la explicaban los esenios. Luego también tenemos otro cambio, ¿no? En la época medieval, porque Abulafia es el que ya comienza a plantear a través de la filosofía un tipo de redención que postula mucho más la era mesiánica que el Mesías en sí mismo, ¿no? Con el tema del intelecto agente en filosofía. Es decir, que quizás lo que habría que analizar son también los propios cambios interiores a lo largo de la historia judía del propio concepto de era mesiánica, ¿no? Porque si tú tomas un principio de la fe como del Maimónides, es claramente personal. El Mesías sigue siendo una persona a la que lo inaugura y los que estamos trabajando en la Cábala sabemos que somos todos los que lo inauguramos, ¿no? Hay como, son tantos siglos y tantos pensadores que habría que ir evaluando dónde se fueron produciendo también los cambios de nuestra concepción de la mesiánica. A mí me parece fascinante el tema. Te quería hacer una pregunta. Tú insistes mucho en el concepto de cábala clásica. ¿Hay otra cábala que no sea la clásica? No sé por qué dices cábala clásica. Yo digo cábala solo y no le pongo Sí, ningún tipo. Hay mucha gente que dice cábala hermética, eh, le agregan, digamos. Yo siempre hablo sí, de cábala, sí. pero ¿por qué esta idea tuya de cábala clásica? Insisto con la cábala clásica. Bueno, la realidad es que cuando yo hablo de cábala clásica me refiero mucho al concepto de la cábala luriánica, que es el Arizal quien nos da las pautas. Inclusive, aunque fueron simultáneos el Arizal y Rav Moshe Cordovero, siempre me siento más como inclinada a la cábala del Arizal, y obviamente a mí me fascina incluir Zohar. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices,
de que hay una evolución en el concepto mesiánico. Quiere decir, no es un concepto de que esto es y así será. Ha ido cambiando y ha ido cambiando de manera muy importante al punto que siempre que hablo en foros donde la gente no está muy centrada en mística, siempre hago un énfasis de cómo Maimónides veía las cosas tan diferentes que la escuela de Nachmanides y para unos y que son mucho más, digamos, más racionalistas, son conceptos distintos. A mí me sirve mucho entender para este periodo de la era mesiánica y el Quetzal Yamim, el final de los tiempos, me sirve mucho entender el concepto de Malhut, porque el concepto de Malhut es que realmente Malhut, que es la dimensión en la que vivimos, es este concepto que llega, el Melech es como la proyección de de un todo. Es interesante el Melech, el Mesías, al final de cuentas es una persona que tú proyectas y que hay una proyección comunal donde todo mundo siente identificación con esa figura. Pero es una figura realmente, la gente no lo sabe, pero es una figura casi política. Como que la era mesiánica es una época más política que religiosa, ¿no? Es como, llega como un cambio político importante de cómo contribuir y cambiar los recursos, de cómo darle a cada quien su lugar, porque en este mundo, pues, la gente como que se pelea por el spot, se pelean por su pedacito, y acá en la era mesiánica es algo como más, mucho más de proyección. Ese concepto de Malhut es algo que vamos a tratar en este curso. La realidad, me cuesta mucho trabajo haberlo acotado a 4 clases. Este curso van a ser un curso de 4 clases y lo pensé muy bien, cómo ir entendiendo el mundo y los cambios que estamos viendo y acoplarlos a los textos clásicos del judaísmo que explican cómo estos cambios se están gestando y son evidentes. Quiere decir, no es así como de dónde sacó esta mujer esta información. Lo estamos viendo en todos los diarios, en todos los textos y yo creo que va a ser interesantísimo. Excelente, Anet, la verdad que un placer. Te quería una sola última pregunta con respecto al curso. ¿Es para todo público? ¿Es mejor que la gente conozca algo del árbol de la vida? Gente que no conoce nada de Cábala, ¿puede entrar en este curso o mejor tener algún tipo de, digamos, de entrenamiento con respecto, no sé, al glosario, al vocabulario? Pues sí, la realidad es que siempre que tengamos un vocabulario que ya tengamos un poco el concepto básico de Kabbalah, de la Sefirot y del árbol de la vida, obviamente vamos a poder progresar mucho más, porque obviamente no vamos a hablar de eso, aunque lo vamos a citar. Pero siempre me ha sorprendido que personas que no tienen eh, todo este background cabalístico y místico, de pronto se pueden introducir de manera muy positiva, porque no sé si se dan cuenta, pero a mí siempre me gusta citar la Torá, el Tanaj, el Talmud y llegar a la Kabbalah, lo cual es muy agradable porque no es así como llegar a un texto complicadísimo, sino es ir como formando la visión a través de citar el Midrash, la Torah. ¿De dónde saca Ketz? Lo saco de la Torah. ¿De dónde hablamos de la era mesiánica? Aunque no está de manera explícita en la Torah, pero sí está. Quiere decir, es muy interesante ver cómo se va formando el concepto también en nuestros textos. Así es. Así que cualquier persona puede entrar, el que ya tiene más conocimiento obviamente lo va a aprovechar un poco mejor, es cierto, pero yo creo que va a ser interesante para el que le gusta la historia, al que quiere ver un poco religión comparada, creo que va a ser sumamente interesante, estoy muy emocionada. Excelente, excelente. La era mesiánica, el final de los tiempos y bueno, todo desde la cábala. La verdad, felicidades. Es realmente muy valiente de tu parte tomar este tema, así que honro tu valentía y bueno, muchas
mucha suerte con el curso y muchos de los alumnos seguramente lo disfrutarán enormemente. Así que muchas verajot y muchas slajá, mucha suerte en este curso y bienvenida como siempre a una escuela que te pertenece. No estás bienvenida, eres parte, digamos, de como yo y de todo, del mobiliario, como diríamos. Así que un abrazo increíble, Anet. Gracias por todo. Muchas gracias. Y pues tengo que reconocer que parte de mi valentía es gracias a ti, porque te he visto cómo te has metido en temas sumamente controversiales y yo creo que es cuando uno más crece y cuando uno más se expande. Así que para mí ha sido siempre una inspiración y por eso me gusta tanto participar contigo en tu escuela, con tus alumnos, con nuestros alumnos. Creo que estamos haciendo un pedacito de poner nuestra piedrita de arena para esta era mesiánica que estoy segura que está sucediendo exactamente en estos tiempos. Amén, amén, que así sea. Muchas gracias, Anet. Un abrazo. Excelente. Shalom, shalom. Gracias. Gusto en verte, Mario. Bye. Chao.